¿Estás Hola, ¿cómo andan? bien? ¿Me ven? ¿Me escuchan todo? Sí, yo te veo y te escucho perfecto. No, ¿Cómo bueno, me estás? alegra. Un saludo a toda la gente que está aquí. Muchas gracias por invitarme, Alejo. ¿Qué nota? Yo me acabo de bañar para ustedes, básicamente. Sí, 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 vi tu tweet me baño, me dejo así. Sí, estaba todo el día ahí leyendo como una loca. Qué bueno, Margarita, pues nada, encantado de tenerte. La verdad, pues le contaba a toda la gente, yo desde hace mucho tiempo que he leído pues tus libros, en especial Las muertes chiquitas, que fue un libro que a mí me llegó en un momento tremendo, en el primer año que cumplió de fallecida mi abuela, que fue pues una persona que aún es claramente, solo que ahora es de otra forma una persona muy importante. Y mira, de hecho tengo tu libro súper marcado, rayado, de todo. Lo conservo con muchísimo cariño. Y pues nada, darte las gracias porque la invitación que te hice fuiste como de una. Para mí es como un sueño poderte entrevistar y tenerte acá. No, ¿cuál sueño? Que de una siempre todo. De hecho, solo tengo agradecimiento para con todas las personas que han leído mi libro, que se han interesado. Yo, de verdad que yo nunca me di como la magnitud de lo que podía hacer con ese libro y me costó mucho trabajo escribirlo, me demoré mucho, entonces digamos que cuando ya lo entregué ya era como que yo ya estaba casi que desconectada del libro y recibir esta acogida ha sido wow, de verdad, yo no tengo palabras, todos los días recibo un mensaje de alguien que no conozco dándome las gracias por el libro, es Tremendo, increíble, me ese es el imagino. verdadero éxito. Mira bueno, en la investigación que estaba haciendo y en lo que he podido ver de tu vida digital, claramente, que es lo único que está por ahí en la red, contabas que te demoraste más o menos 6 años escribiendo el libro, ¿no? Mi vida digital, no, mi vida toda. Yo soy una exhibicionista absoluta. Yo creo que Sí, sí. lo único que falta es que haya como una citología mía por ahí. De resto, todo está en Sí, todas sí, sí. partes. Yo no Eh, soy yo, una persona de secretos. yo quería conectando a eso, algo que me parece muy bonito de ti como persona y como lo que hasta ahora he podido ver, es exactamente eso, que creo que construir esa historia que básicamente está basada en tu vida y la Margarita Posada que es antes y después de ese libro, pues yo creo que te muestras y te desnudas definitivamente de una forma demasiado íntima y creo que por eso mismo conectas tanto a la gente porque las redes sociales inevitablemente nos muestran a personas con vidas perfectas, con caras perfectas, con cuerpos perfectos, pero tu libro de una u otra forma muestra el nervio, como si yo le quitara la piel a toda la persona y viera exactamente cada una de sus partes, las buenas y las malas. Eso debe ser porque yo no soy una influenciadora, sino una escritora. ¿No? Entonces, de alguna manera, digamos que mi presencia en las redes sociales simplemente tiene que ver como con ser una más ahí, pero no con estar interesada en construir un personaje ni un producto. Y Claro. cuando uno es escritor de verdad, uno no está interesado en escribir un producto, sino, sino en escribir per se, ¿no? Claro que sí. Y yo creo que tiene que ver con eso. Yo desde chiquita decía que quería ser cabaretera y creo que lo logré, pero escribiendo. A mí me parece muy particular el caption de tu perfil que dice impostora o escritora, que viene siendo lo mismo. Algo muy honesto, ¿no? Sí, pues es lo mismo, básicamente porque, no porque mintamos, sino por algo que expresa de una manera muy exacta y perfecta Pessoa en uno de sus poemas y dice algo así como, el poeta es un gran fingidor, finge tan completamente que a veces finge que es verdad el dolor que de veras siente. Wow, Entonces, tremendo, tremendo. sí, A mí, se muerde la cola, o sea, como que queremos ponerle un velo a lo que estamos expresando, pero al final lo que estamos haciendo es mostrar siempre la entraña, no importa si es ficción o no ficción, ¿no? claro que sí. Mira que estaba viendo un poco de tu vida y bueno, la otra Margarita, la periodista, la escritora, la columnista, has trabajado, mejor dicho, es como la lista interminable, El Tiempo, La República, Soho.
tenías unas columnas muy La chéveres. República, no, en la República, no, no, en la República nunca he trabajado, pero bueno, Yo, he trabajado en muchos lugares, Alejo, sí, es verdad, pero yo creo que quizás no es porque sea un dechado de virtudes, sino porque soy muy inestable. yo además que yo creo que todo ese recorrido que tú has tenido a la final, lo expones en el libro. No quiero como hacer spoiler de nada porque siento que el libro que tú escribiste no es como que la gente tenga que leerlo, sino que el libro tiene que llegarle en el momento exacto a las personas, en el momento en el que les debe Ujú. llegar. A mí personalmente me llegó en ese momento de la vida en el que estaba llegando como a ese cierre del ciclo del primer año de muerte de mi abuela, y pues para mí fue tremendo. Lo leí como en 2 días, si mal no me acuerdo. Y creo que obviamente hay una obra mucho antes de esa. Tienes dos libros, De esta agua no beberé, que lo sacas en 2005, y Sin título, 1977, que bueno, lo publicaste en 2008. Cuéntanos un poco de esos dos libros, porque claramente está este que es como, creo yo, el libro, como tu libro insignia, tal vez el más vendido. Me equivoco en eso, pero tienes otros dos No, historias digamos, que son muy separadas de este libro que es no ficción, pero esos dos cuéntanos un poquito para que la gente te conozca. sí, sí, claro que sí. Mira, el primer libro de esta bueno me veré es una novela que es además muy curioso porque mis, mis, ese libro funcionó como un oráculo, porque yo escribo una novela sobre una locutora de radio. Yo nunca había hecho radio. Yo tenía 24, 25 años cuando escribí ese libro. Eh, y empiezo a escribir sobre una locutora de radio y abre su historia con un intento de suicidio. Yo jamás había sufrido depresión, jamás había pensado en matarme, nada por el estilo, pero sí sabía que era muy sensible y que era muy melancólica. Y esta es una historia de ficción en la que una mujer, eh, digamos que sirve de hilo conductor para contar muchas historias, hace cuenta como en Amores Perros o como ¿Ah? en Crash, no sé si se acuerdan de esas pelis en donde como que hay muchas historias entrecruzadas, porque a mí al Como final me relatos, generaba algo mucha... como relatos salvajes. ¿Has visto esa película? No, Ajá, no se unen, pero en realidad habla como de lo mal que estamos los seres humanos, esa película, de los locos. exacto, sí, eso. Y lo que me gusta también es como dejar de manifiesto que uno a veces cree que uno es el protagonista de su vida y en realidad lo que es otro, otro extra más o otro personaje secundario más, ¿no? Y cuando el narrador omnisciente, quiere decir que es un narrador que conoce más allá de las cosas que conocen los personajes, empieza a contarte estas historias que a mí me empezaron a causar mucha curiosidad desde la gente con la que uno al final se cruza tangencialmente, pero nunca habla, ¿viste? El mesero que te puso un café, la persona con la que te sentaste en el bus al lado y se bajó en otra estación del Transmilenio, en fin, como todas esas personas con las que te cruzas así y no conoces sus vidas. Y entonces el narrador de esa novela lo que hace es contar un poco esas viditas que, que, que tocan tangencialmente la del personaje central. Pero yo creo que también habla mucho de como de la podredumbre de una clase a la que a mí me tocó de alguna manera pertenecer sin pertenecer, porque yo vengo de una familia de clase media alta, sí, es verdad, pero me ha tocado estar como inmiscuida en unos lugares como de alta alcurnia por mi trabajo y por, digamos que, por amigos míos. Entonces yo creo que yo como que narro un poco esa podredumbre, que fue algo que a mí me sacudió muchísimo porque yo trabajaba como, eh, ¿cómo se llama? Como ghostwriter, como escritor negro, o como, sí, o como asesora del secretario privado del presidente y trabajaba en Palacio a mis 24 años. Y era una experiencia sobrecogedora, porque empiezas también a ver los matices de la política, te das cuenta de que no todo el mundo es malo, malo, ni bueno, bueno,
y de que al final también la gente que tiene poder tiene sus miserias, ¿no? Y sus dolores como ser humano. Entonces yo creo Mira, que esa novela está como hecha de eso. Perdóname. mira que hace unos días estaba viendo una entrevista de un programa al que tú fuiste también, con Martín de Francisco y con Santiago Moure en la tele tal, y entrevistaron a Andrés Parra y el tipo dice algo muy poderoso y es que él siempre que construye un personaje se imagina a esos personajes claramente poderosos como, no sé, Hugo Chávez, el personaje que hizo hace un tiempo en su última serie y eso que tú dices es como cómo debe ser la vida de esas personas llenas de poder, pero totalmente desprovistas de él, porque en una de esas historias que tú cuentas es como el presidente que le habla a todo un país, pero su hija no lo escucha y su hija no le pone atención, ¿sí? Entonces siento yo que de una u otra forma esos libros que tú has venido escribiendo y el trabajo que tú has hecho y como todo ese ambiente en el que tú has vivido te llevó a la final y el destino te tenía que llevar a escribir Las muertes chiquitas, ¿no? ¿Cómo llegas ahí? ¿Cómo llegas a escribir ese libro y a darte cuenta que todo eso que te estaba pasando terminó convirtiéndose en un libro que le cambia, por lo menos a mí me cambió la perspectiva sobre muchas cosas? Mm, yo no sé, yo no creo que tenga ninguna relación, es decir, digamos que yo sí sé que hay un tema que como escritora siempre me ha eh, incumbido, que es la muerte, pero nunca de manera, digamos, como consciente ni a propósito, ¿viste? Entonces, entonces yo creo que lo que pasó con esta novela de la que estamos hablando y con Sin Título que viene después, que es la historia de una artista que está bloqueada y que no puede pintar y que está cuidando a su padre con Alzheimer y que habla de una manera muy entre líneas y muy ficcionada sobre la relación intensísima que yo tengo con mi padre, aunque mi padre ni tiene Alzheimer, ni yo soy pintora, ni muchas de las cosas que se usan en la ficción. La entraña sí está hecha, digamos, como el ingrediente principal y de cualquier obra literaria que yo respete, eh, está hecho de algo que me ha tocado la fibra, como dices tú, ¿no? Eh, pero digamos que yo lo que encontraba ahí era que todavía necesitaba velos para hablar de muchas cosas, mientras que cuando empecé a escribir Las muertes chiquitas, empecé a escribir otro tipo de ficción, a partir, digamos, como de muchos casos de personas cercanas a mí que se han suicidado. Y el libro mismo lo dice, no sé si te diste cuenta, que dice como, es que es aquí donde comienza realmente esta historia, porque yo no tengo que hablar de mamá acá ni de, ¿no? Como que mi plan como escritora de ficción siempre es ese, ¿no? Es como tratar de hablar de mí misma escondiéndome en muchos personajes, pero esta vez no pude. Y no pude por una sencilla razón, y es que yo realmente necesitaba no solamente sentir que estaba siendo completamente honesta con un lector posible, sino conmigo misma, Contigo, porque correcto. de alguna manera yo lo escribí como una terapia. Correcto. Mira que a mí me parece muy, muy poderoso digamos, muchas como de las frases que hay en tu libro. Voy solo a hacer el spoiler de una que me conmueve y me parece muy bonita, y es: la depresión es un alto en el camino forzado y estrepitoso, la inmovilidad se parece mucho a la muerte y la cama se parece a un ataúd. La depresión es una muerte chiquita, el problema es que no nos hemos muerto. Y con esto te quiero preguntar, y claramente creo que tú eres muy responsable en eso, en decir que ni eres médico, ni eres psicóloga, ni psiquiatra. ¿Cómo defines de una u otra forma la depresión? Mm. La depresión es una gran aversión al dolor y al miedo. Creo que por eso es que también le está dando tanto a todo el mundo, porque como nos hemos montado en este tren de la autoayuda en que todo tiene que ser éxito y fuerza y tú puedes, eh, pues obviamente la gente se termina quebrando. Yo siempre pongo el ejemplo de como de los estoicos o de un árbol muy, muy, muy recio y muy fuerte al que se lo lleva un huracán y si viene una tormenta o un tornado, lo que sea, de tanto aguantar, se parte y se Bueno, quiebra.
Mientras que una palmera que es más flexible y que se deja llevar por el viento y que se derrumba, casi que se cae solita, no se cae Sí, al claro. final. Entonces yo creo que la depresión surge de eso, como de construir un ego demasiado sólido que te hace pensar que eres muy seguro, como yo solía pensar de mí. Eh, y seguramente también creo que tiene que ver en algunos casos, no en todos, con un trauma de cuando uno está chiquito, ¿no? Y no, pues no, obviamente no vamos a hacer spoilers ni nada, pero pues igual los traumas de cuando uno está chiquito son muy poquitos, así que no quiere decir que todas las personas que hayamos vivido un trauma cuando somos chiquitos suframos de depresión, pero parece, según dicen los estudios, que casi todas las personas que tienen un trastorno mental sí sufrieron de un trauma cuando eran chiquitos. Entonces, ahí hay como una Claro. asociación o una estadística que han estudiado los médicos que yo no sé, pero yo defino la depresión como una gran aversión al dolor y yo no creo que lo opuesto de la depresión sea estar feliz. O sea, no es como estar deprimido, no es estar triste, es que eso es lo que la gente no entiende. No, Estar no te deprimido pongas es no triste, tener dicen. ganas de vivir. Sí, cuando te Estar dicen, pero no, deprimido es dime. ¿sí? Es que se cortó un ¿No? poquito, qué pena. Ah, No, no, no. Mira que estar deprimido es no habla, tener ganas de vivir. exacto. Yo creo que ¿Mm? tú debes tener referenciado este libro, porque por ahí te vi La depresión no existe, de Juan Carlos Rincón Escalante. ¿Lo conoces? Ah, estuve en una charla con él, sí, chévere, pero no he tenido oportunidad de leerlo, la verdad. Mira que Muy interesante y muy amoroso, además. es un libro muy lindo y tiene, no sé si lo alcanzas a ver, tal vez por el internet y la red, pero es él como entre una maraña de cosas. Y aquí abajo dice, no te lo dije antes porque no podía. Y de una u otra forma siento que la depresión que viven las personas, independientemente de cómo lleguen a ella, de cómo lleguen a padecerla, de cómo lleguen a enfrentarla, si van o no a terapia, si se medican o no, eh, es como sentirse con un vidrio en toda la mitad. Y lo que tú dices es muy cierto, hay algo muy diferente entre estar triste y estar deprimido. Y me gustaría como que le contaras un poco a la gente cómo dentro del libro, claramente sin el spoiler, haces que esa diferencia quede tan clara. Pues es que el problema de la depresión como enfermedad o como, digamos que trastorno psiquiátrico es que tiene el nombre de una sensación. Es como si al cáncer le dijéramos hambre, o no sé. Entonces, todo el mundo estaría diciendo, ay, qué hambre, ay, no, pero no sé qué hambre. Pero no, o sea, uno no, o cuando alguien tiene cáncer, uno no le dice, ay, ven, que se te quite el cáncer, quítate el cáncer. No, no. Es como que Total. yo creo que lo que sucede con la depresión ese es el problema de la palabra, sobre todo, y de alguna manera lo que la gente que no la ha experimentado no entiende es precisamente que es falta de voluntad, es decir, que no es un problema de tener o no tener voluntad, sino que uno no tiene ningún tipo de poder sobre eso, ¿no? Claro. No es como que querer es poder, que es lo que nos enseñan siempre. No, es que a veces querer no es poder. Y a mí me encanta, por No. ejemplo, la situación en la que ha puesto la pandemia a casi toda la gente porque, claro, todo el mundo, a mí me pidieron artículos y todo, y que cómo hace una persona con depresión en la pandemia, y les dije como, para mí este aislamiento no es, mejor dicho, es que ni es una tajada de papaya al lado de lo que Al significa lado, el al aislamiento lado por una de lo enfermedad que... con la depresión. Y además que de una otra manera yo siento que pues esta pandemia nos ha enfrentado a cada uno como a tener más tiempo a solas y enfrentarnos a nosotros mismos, que es como esa gran evasión que los seres humanos tenemos todo el tiempo, como evadirnos todo el tiempo, evadir el dolor, evadir muchas cosas, porque la vida misma y la velocidad y el trabajo, pero ahora todo va un poco más lento y está uno trabajando en su casa y ya no es tan fácil salir porque te da miedo de pronto contagiarte o contagiar a alguien de tu familia. Y digamos que tú también hablas un poco de dos cosas que me parecen vitales a la hora de tratar.
la depresión y es como la medicación, que es una parte claramente que nosotros no podemos hablar porque no somos los expertos en ese tema, y la terapia. ¿Sí? Como que creo que ninguna Sí. de las dos sirve sin la otra y sin claramente un profesional y tratarse con una persona que en realidad tenga Sí. como la capacidad de Pues de poder hecho yo lo diagnosticar. que creo, sí, de hecho yo lo que creo con respecto de la medicación es que la medicación solo funciona cuando se hace terapia. La medicación es sencillamente, es como un estartazo para momentos difíciles, y es digamos que un balanceo químico, pero al final no hay, digamos, como una pastilla que te garantice que tú vas a vivir. O sea, nosotros vamos a experimentar emociones mientras respiremos. El problema es cómo aprender a manejarlas, porque es que lo que sucede con las personas depresivas como yo es que a veces queremos sentir o mucho más de lo que sentiría cualquier otra persona o sentirnos como un hoyo negro, ¿no? Entonces es aprender a regular como esa manera en que uno reacciona ante las emociones o ante las situaciones de adversidad. Porque claro, todo el mundo quisiera pensar, por ejemplo, cuando alguien con depresión se suicida, es, pero ¿qué le pasó? O sea, Ajá. como que todo el mundo quisiera una justificación de, es que le mataron al papá, es que le cortaron un dedo y se lo hicieron tragar. O sea, como que siempre quieren oír una historia dramática que diga, ah, o con razón se mató. Ujú. Pero es que cuando una persona deprimida se suicida básicamente porque su cabeza no está relacionando la magnitud de los problemas de manera equilibrada. Entonces, ahí donde todo el mundo ve un problema menor, la persona depresiva ve un problema mayor. Salir de la cama, vestirse, hablar con alguien, ir a trabajar, comer. O sea, como que todas esas funciones básicas de repente se convierten en una cosa dificilísima. Y es porque la cabeza no está funcionando bien. ¿Tú en qué momento dices como, claramente sin hablar del libro, sino hablándolo desde tu experiencia, en qué momento dices, no, tengo que pedir ayuda, tengo que hacerlo? ¿Ibas a terapia hace muchos años? ¿Ibas al psicólogo hace muchos años? Mm. ¿Empezaste a ir porque te empezaste a sentir realmente así, que la vida de una u otra forma, tu rutina se había acabado totalmente? Digamos que tú lo cuentas, creo que de una forma muy fiel en el libro, pero de pronto para los que no lo han leído y merecen leerlo, ¿cómo puedes contar esa historia de llegar a ese punto en el que dices definitivamente necesito levantar la mano? Porque creo que a veces ahí empieza todo, ¿no? A veces se puede evitar. Pues ahí empieza el libro, ¿no? Ahí empieza el libro y si quieres leer esa primera página de ese capítulo, que es el capítulo 2 si no estoy mal, que dice como que estoy con una sudadera amarillo pollo. Dale, el 2 el que empieza como más de 6 meses después de muerta mi cuñada, o sí, que es, bueno, lo voy a hacer y si quieres tú me dices en qué momento paro, ¿te parece? Más de 6 meses después de muerta mi cuñada M, me encuentro sentada en la sala del apartamento que mi novio J comparte con su amigo A. Tengo un pantalón de sudadera amarillo pollo, era de mi mamá y aunque lo adoro, nunca antes me había atrevido a ponerlo fuera de casa. No habría querido jamás que alguien me viera con esa sudadera. Odio el amarillo pollo. Han pasado 214 días con sus noches y sus horas desde que M murió y yo de repente no puedo más con el mundo. No tengo ni idea de que tengo una enfermedad que se llama depresión. Lo que usualmente haría una persona cualquiera cuando se le muere a alguien entrañable es llorar mucho el día de su funeral como lo hice yo. Y luego de estar triste, muy triste, extrañar, tener rabia, aceptar y salir del duelo en unos meses, yo, en cambio, lloro sin parar esa tarde por la carretera que conduce a Villa de Leyva, donde he de encontrarme con la tragedia de mis sobrinos adolescentes sin mamá y mi hermano siempre niño, ahora viudo, un aneurisma fulminante ha dejado sin vida a la que fue casi mi hermana. A sus 42 años, dos menos de los que tengo mientras escribo estas líneas, me ha movido todas las piezas del rompecabezas con su partida. Por eso es algo de lo que yo solo me percataré meses después.
algo que va a reactivar mi mecanismo de defensa antiguo está a punto de suceder. La noche en la que llego a Villa de Leyva a acompañar a mi hermano M, a mi hermano y a mis sobrinos en el funeral de M. ¿Quieres que siga? ¿Sí? No, porque ahí lo que pone en manifiesto, viste, por ejemplo, ahí muestra muy claramente que es que no es un duelo, o sea, no es como que porque se le murió a uno a alguien, uno Total. se deprime. No, es que las personas que sufrimos de eso, no hacemos los duelos como tocan, ni en el momento en el que tocan, ¿viste? Entonces, cuando ya todo el mundo está realmente, digamos que habiendo superado el duelo, yo ahí lo que vengo a contar es todo lo que yo hice durante esos 242 días desde que M se murió hasta que yo estoy deprimida, porque lo que yo hice fue evadirme, irme a París, de fiesta, o sea, ¿me entiendes? Como que esto no es conmigo. Todo el mundo, digamos que cuando se muere alguien, se hace cuenta como si se prendiera una llama y todos tuviéramos el dedo en la llama y los demás la sacan. No, yo la dejo ahí, yo dejo el dedo ahí. Claro. Eso es un poco ser depresivo, yo creo. Y es como aguantar mucho y, y creer que como ya te has salido con la tuya aguantando mucho, muchas veces y que la vida te ha demostrado que así es que uno tiene que sobrevivir al mundo, te dedicas sistemáticamente a huir del dolor hasta que te pasan la cuenta de cobro completa y ahí te derrumbas. A evadir, lo que tú dices, como de una u otra forma evadir ese dolor hasta que ya llega un momento en que es imposible, como que no hay salida. Creo que tiene mucho que ver con la arrogancia y con el ego, sinceramente. Y creo que es una enfermedad que viene a enseñarle a uno muchísimo sobre el verdadero amor propio que no se construye a partir del ego. Y también toda esa idea como de que tú seas una persona perfecta, porque eres linda, inteligente, como la Britney Spears del colegio era yo un poco, ¿no? Porque La fe yo fatal. me acuerdo sí, yo me acuerdo, sobre todo yo me acuerdo de haber pasado por la adolescencia sin adolecer. Okay. Viste, como que yo sentía que todos mis compañeras y mis amigos realmente sufrieron en la adolescencia y para mí era como si yo Un paseo. no tuviera esa edad. Mm, yo creo que vine a ser adolescente después. Ahora te quiero preguntar como dos cosas. Tú dijiste algo en ese libro y lo has repetido en nuestra conversación muy poderoso y es que las muertes chiquitas, tu libro, también se convierte en un mensaje de no todo tiene que estar bien. Si yo me levanto un día y me levanté y me bañé, ya es una victoria. Si yo me levanto un día y al otro día no me bañé, pero salí a caminar o salí a tomarme un café y ya no me da miedo salir de mi cuarto, eso me parece hermosísimo porque yo siento que hay muchas personas que en este momento, que pueden estar escuchándonos o que no, o que van a ver este video luego en el tiempo, pueden sentirse mucho mejor en ese sentido de ver que de una u otra forma esas victorias pequeñas también le suman al proceso que la gente está viviendo de estar triste, de estar deprimido, porque de una u otra forma nos han metido en la cabeza que uno siempre tiene que estar bien y tiene que estar feliz, ¿cierto? Pero Mm. en tu libro cuentas eso y hay un personaje muy importante en tu vida que por ahí vi que ahorita estaba meneando la cola, que te ayudó a eso, ¿no? Como bueno, párese un día, sáqueme, cuídeme. Quién es Mm. Primo? Primo es un gran danés que ocupa casi toda mi cama, les voy a mostrar, aunque no hay mucha luz, pues a ver, yo les subo la luz, a ver. Se alcanza a ver un poquito, ¿sí? Bueno, Primo está Divino. acá dormido, ocupa toda la cama, está profundo. Ahí el tamañote Creo que... tengo. Em, y yo creo que Primo Divino. fue importantísimo en mi recuperación, sin duda alguna. Pero creo que estabas hablando de otra cosa que me pareció bastante más interesante antes de hablar de Primo y es sobre las pequeñas victorias. Y es que ahí vuelvo otra vez al punto del ego y como de la arrogancia. Y es que la depresión también es una suerte de pulso con la vida de si no es como yo quería, cuando yo quería y en la dimensión en la que yo lo quería, entonces no quiero nada, ¿no? Ajá. Es un poco como hacer un pulso con la vida. Es chistoso, porque nos queremos como
sea, a pesar de que estamos tan débiles, lo que estamos haciendo es como tratar de doblegar a la vida, amenazándola con que nos vamos a morir si no sale como quiere, como nosotros queremos. Es demente. Total. Pero eso es lo que yo he aprendido de mi enfermedad. Es como, o sea, de verdad te estás tratando hacerle una pataleta a la vida, ¿en serio? ¿Y crees que la vas a ganar? Además que hay momentos tremendos de ese libro. Si lo ves por acá, los tengo marcados en rojo, que fueron los momentos que yo dije, wow, o sea, yo creo que en cierta forma todos los seres humanos, no sé, nos partimos un pie y somos felices mostrando fotos, pero tenemos rota el alma y nos da vergüenza hablar de eso, nos da vergüenza exponer ese tipo de dolor sea con alguien de confianza, sea con su familia. Y de una otra forma, lo digo yo como hombre, en mi educación familiar ha sido como siempre está la puerta abierta para hablar, pero pues como que la idea es que la gente siempre te vea bien y en la oficina siempre te van bien y en el trabajo siempre te van bien. En tu libro Pa'lante, hablas, dime. pa'lante. Sí, es como, bueno, vamos pa'lante. Sí, sí, sí. Eh, en el libro también hablas como la depresión y todo eso que tú estabas viviendo, todo ese frenesí, esa velocidad y esa evasión, también empieza a lastimar a personas que están cerca tuyo y empieza de una u otra forma también a adolecer esas personas por ese nivel y esa velocidad que lleva tu vida. Claro, es que yo creo que, digamos que es importante mencionar que mi percepción, y esto no es, digamos, como una determinación médica ni nada, es que todas las personas, los seres humanos, tengamos trastornos mentales o no, oscilamos, tal cual como oscila el mar, como oscila en el día y la noche, ¿no? Como es de dualidad. Y digamos que la idea es que, o sea, un ser equilibrado no es así, un ser equilibrado es así. Y de hecho, si tú ves una balanza, que es el símbolo del equilibrio, pues no son dos pesos quietos, son dos pesos moviéndose muy lentamente para quedarse ahí. ¿Mm? Entonces, lo que yo creo es que mi libro deja manifiesto algo que a muchas personas que sufren de depresión se les olvida o no se dan cuenta. Yo misma tampoco me da con tal claridad. También se les cortó, fue solo ya, creo que ya está bien otra vez. Okay. Bueno, entonces lo que yo decía es que yo sí cojo impulso, como el coyote del correcaminos, ¿me entiendes? Ujú. Como que yo cojo impulso y a pesar de que digamos que el trastorno bipolar está descrito como un trastorno en el que hay unas manías muy altas y unas depresiones, pues mi trastorno bipolar muestra unas manías muy sutiles, pero son unas manías y al fin y al cabo. Y es muy chistoso porque lo que yo pongo de manifiesto en ese libro es que mis manías se parecen mucho a querer ser una persona normal, a querer ir, a casarme, ¿no? Y sin embargo, pues las personas que me conocen dicen, estás de chiflado, ¿no? Entonces es Ok. interesante mirar porque, claro, cuando yo empiezo a escribir, casi que a dibujar la curva con mi psiquiatra, yo decidí hacer ese ejercicio, no porque él me lo propusiera ni nada, sino que a mí se me ocurrió como, ¿qué es lo que pasa antes de deprimirme para poder tratar de prevenir y estar alerta? ¿Sí me entiendes? Claro. Y entonces yo empiezo a darme cuenta y eso es lo que hace el libro y es revisitar esas 5 depresiones mostrando qué es lo que pasa antes de cada depresión. ¿Para qué? Para que la próxima vez que empiecen a pasar esos mismos patrones repetidos de estar súper acelerada, sentirme la dueña del mundo, estar perdidamente enamorada, ¿sabes? Como estar de alguna manera viviendo Me- demasiado. ¿Me escuchas o no? Sí, sí, sí. Te decía que estar como en ese frenesí, porque de hecho cuando tú vas contando en el libro, es como que vas contando un montón de cosas tan así que lo cuentas de una forma, aparte tienes una forma de escribir que me parece extraordinaria en el sentido en que uno se mete totalmente en la historia
y me venías contando esa velocidad y esa curva que tú decides construir y dibujar como para entender y también dices algo muy bonito, como estar alerta a lo que pueda ser un nuevo episodio de depresión. Sí, pero perdí un poco el hilo, ¿sabes? No, no sabía qué iba porque no había terminado la idea y no tengo ni idea qué iba. Creo que iba un poco como a, no sé, no sé, pero bueno, en todo caso, sí, mencionar que de alguna manera, eh, para mí todos los trastornos mentales tienen dos picos y que a veces los picos de la manía no son que a uno lo estén persiguiendo la Gestapo, ni que esté como en un estado psicótico, ni paranoico, ni nada de eso, pero sí que esté muy acelerado. A mí me sirve hoy mucho en día algo que llama muy bellamente la mamá de un amigo mío, la dulce medianía. A mí me sirve cuando yo estoy muy bien, cuando estoy en mi 75%, en mi 80%. Cuando yo estoy por ahí del 92, yo ya sé que eso no es buena idea. Que no va bien. Exacto. Entonces es como que la dulce medianía, a mí esta enfermedad me trajo como las ganas de abrazar la vida sin querer comérmela. Sin querer Eso es. tenerlo todo, ¿no? Que de una otra forma, digamos que como en lo que pude ver en las entrevistas que tienes, bueno, que te han hecho, hablas mucho de eso, como que también querer abarcar todo, querer tener absolutamente todo ese poder. Hay algo muy gracioso que tú decías como que eras la chica que se paraba en el bar de mariachis y te cantabas y no sé qué, pero como que de un momento a otro has venido viviendo tu vida con una velocidad mucho más tranquila y a la final como esa medianía y esa forma de vivir tu vida y de vivir con esa enfermedad, porque creo que también es muy claro que de una u otra forma terminas conviviendo y aprendiendo a convivir con esa enfermedad durante todo el tiempo, ¿eh? Y Ujú. me imagino que con las personas que compartes tu vida, con tus amigos, con tu familia, pues a la final te tienen que terminar conociendo tal cual y como eres. Si consigues un trabajo, de una u otra forma también esas lecciones que te ha dado, digamos que de una u otra forma, la depresión y cómo salir de esas que se tocan a la final en ese libro, ¿eh? Sí, súper importante eso que mencionas también, porque yo creo que yo al principio quería escribir una suerte como de memorial de agravios de cómo es horrible que el mundo no entienda la depresión. Y luego me di cuenta de que gran parte de la culpa la tenemos los depresivos por no salir del closet y por no decir cómo nos sentimos y por no tener la franqueza suficiente. De hecho, hace poco compartíamos un panel con otra periodista que se llama Catalina Gallo y ella y yo estábamos cubículo contra cubículo en el tiempo y nunca nos enteramos de que ella sufría de bipolaridad y de manías y que yo sufría de depresión. Nunca, Nunca se había... porque es que uno se cuenta todo, pero sí, uno esconde mucho de eso y le da mucha vergüenza y uno también lo que aprende con el tema de los trastornos mentales es que la gente tiene unos amigos muy locos porque es que al final los trastornos mentales están también en el cuerpo, o sea, la cabeza es parte del cuerpo, o sea, ¿cómo vamos a creernos culpables de una enfermedad? Entonces ahí uno entiende que uno no es culpable de su enfermedad, pero que sí es responsable, ¿no? Total. Y ahí es cuando empieza de alguna manera a aceptarla y a saber cómo, esa es una condición con la que voy a vivir toda mi vida y sobre la cual tengo que estar vigilante. No tiene que ser igualita, tengo nuevas herramientas cada vez para manejarla mejor, pero ya no estoy esperando como en los primeros episodios de depresión que nunca más vuelva a mi vida y que se aleje y que se acabó y que ya, no, hoy en día es como, sí, esto es lo que hay, ya está. Sí, claro. Em, tú hablas mucho en el libro de la ola y yo creo que esa ola y estar como allá en la cumbre de una u otra forma, luego caer, te ha enseñado mucho también a través de la depresión y de todo lo que ha traído la depresión a entender mucho mejor a las personas. Yo siento digamos, yo no creo en Dios, no creo en una religión,
pero sí creo fervientemente que el amor hacia las demás personas radica en tratar de entender que la vida de la otra persona también es supremamente importante. Y tú hablas, digamos, conectando esas dos ideas de la vida y de por qué entender que el suicidio puede que no sea el final. Cuéntame un poquito de eso. Sí, pues es que fíjate que además ahora que mencionas la palabra de Dios y yo no creo en Dios, pues es que es imposible creer en ese Dios judio-cristiano que nos plantearon tan complicado y tan difícil, ¿no? Que valga la aclaración, para mí ha sido magnífico en términos de literarios, porque yo creo que yo me aboqué a escribir literatura gracias a las clases de religión que recibía en el colegio, porque esas eran unas lecturas de la Biblia donde yo decía, Dios mío, yo quiero escribir así, o sea, ¿qué es esto tan fantástico? Pero evidentemente es muy difícil creer en un poder superior que te premia o que te castiga y que está casi que, digamos que como teniendo tires y aflojes contigo, porque eso es un poco como la figura del padre, ¿no? Y Okay. fuera de eso, pues además, no solamente es, o sea, un patriarcado, es un señor. Hay que decirle señor, hay que tenerle temor y Mm, además da premios y castigos. Eso no se parece en nada a algo superior a un humano, eso se parece a otro humano tratando de controlarte, ¿no? Pero yo sí creo en Dios, yo creo en mi propio concepto de Dios. Y yo hoy en día he entendido que Dios es la vida misma, ¿no? Y la empatía con otros seres humanos es lo que le hace tener a uno esa experiencia espiritual en la que uno entiende como, wow, si hay algo, si hay un plan divino, y con divino me refiero a que hay algo que se rige, que está fuera del control humano. ujú, claro que sí. Es decir, si la luna afecta las mareas, una cosa como el mar, tan inmensa como el mar, la luna la afecta. ¿Cómo es posible que nosotros, que somos unos pepinos, porque no somos más que eso, Sí. esa es nuestra experiencia vital es agua, no es más? ¿Cómo es posible que creamos que no nos rige la naturaleza? Entonces, yo creo que este tipo de enfermedades también lo llevan a uno como a soltar el control y a entender que hay muchas cosas de las que está convencido que tiene control y no está en control, ¿viste? Claro. Yo con eso quiero conectar a algo que se me ocurrió y hablando un poco y viendo un poco de tu vida, y es como mostrarte un par de imágenes y que tú me digas qué piensas, ¿va? Te voy a compartir esta imagen. Oh, ese tipito tan divino. Ese es Primo montado en un avión. eh, Primo tiene como un permiso de mi psiquiatra porque, como cuenta el libro, Primo y yo nos fuimos a vivir a mi finca, yo me fui a escribir este libro, a terminarlo, y casi que me sumí en una depresión porque me las di de muy macha y a veces irse solo, tan solo a un lugar en donde la vegetación se lo come a uno a pedacitos es difícil. Y entonces cuando volvimos a la ciudad, mi psiquiatra decidió darle un permiso a Primo para ir conmigo a todas partes. También tiene ese permiso para volar conmigo. Y yo no abuso de él porque tampoco creo que tenga que usarlo siempre, ni que yo no pueda estar haciendo mercado sin Primo, no. Entonces yo lo que trato es simplemente de utilizarlo en situaciones en las que realmente lo necesito. eh, y esta fue una de ellas porque fuimos a un congreso sobre psiquiatría y depresión y él vino conmigo a Cali. Eso fue justo antes de la pandemia y yo me tuve que en cuarentenar, les voy a mostrar, porque Primo se portó divino en el avión y en la clínica y de todo, pero después llegamos a la casa de un amigo mío y yo me puse a darle galletas al perro de mi amigo y se agarraron y yo me Ah, metí y el perro de mi amigo mordió, me tocó irme a la clínica. Por dicho, yo me cuarentené mucho antes, porque claro, yo había estado en avión, en clínica, de todo, 3 días antes de que ya declararan, digamos que la emergencia acá. Entonces yo veía que en el aeropuerto no había nadie con tapabocas, nadie con nadie. Dije, no, pues yo soy la primera que se tiene que cerrar. Son mis ganas negras de vivir, como las describo en el libro, sí, pero evidentemente también tengo que aprender, y me lo repito cada vez que puedo, eh, que ese no es un poder superior, ¿no? sí, claro. Que esa es simplemente una de las herramientas que me da un poder superior para digamos que tener
echar raíces, tener arraigo. Fue también una manera de resolver una cantidad de rollos con mi instinto maternal. Es un man del putas, pero él se va a morir, digamos. No sé si antes o después que yo, pero no, no es infinito. No es eterno, claro. Entonces, Yo creo que, sí, yo, me da duro, se- me va a dar bien duro. imagino. Y él, ¿qué tal? Uf, el señor. Uf, Dios mío. No, pues me pongo a chillar y todo más porque después de 11 meses de no verlos, fui a visitarlos a Villa de Leyva. Mi papá, Mauricio Posada, guitarrista, luthier, neurótico. eh, y estuvimos una semana dichosos, pero él me refunfuña, él me ladra. Esa es su manera de querer. Me refunfuña, me ladra, me dice, no me controles porque le digo que le hice un sándwich que está servido. eh, una relación muy intensa con él. Ayer me escribió un mensaje divino porque yo le mandé una foto de Primo mirando por la ventana, porque Primo está extrañando mucho a Gabo, el perro de mi papá. Sí. Dije, Gabo y se despertó, que no puedo decir la palabra porque está obsesionado. Sí. Y entonces le tomé una foto mirando así por la ventana desolado y le puse a mi papá, mira, esta foto se llama extrañando a, no voy a decir la palabra Sí. otra vez. Y mi papá me mandó un mensaje hoy por WhatsApp a las 6 de la mañana. Él es lo más, digamos que me como estreñido emocionalmente y me puso, creo que no solo el primo se quedó mirando por la ventana, todos estamos mirando por la ventana, como diciendo, ¿nos hacen mucha falta? No, Qué lindo, sí, qué lindo. sí, Además, hoy me vi todos los videos y es un guitarrista, pero increíble, muy bueno. es un test, Es un es un neurótico, pienso, pero es divino. Y lo más divino entonces que tiene como un emprendimiento social que se llama El Semillero, en donde él le da clases de guitarra gratis a una cantidad de muchachitos para ir a las veredas de Villa de Leyva. Ahorita obviamente pues está frenado porque sí, pues no claro. pueden hacer nada con Zoom, tampoco pueden encontrarse, pero es un tipo muy chévere, muy neurótico, muy llevado a su parecer y muy increíble. Y no se alcanza a ver tanto porque la foto como que la corta, pensé que se veía larga, Bernie, pero ¿sabes quién es es? Bernie, mi hermano. Sí, es Bernie, mi hermano, el pecoso. Es un tipo divino. Bernardo es mi hermano de la mitad y, y es un tipo absolutamente callado, es casi que autista. Yo le digo que es autista, pero pues obviamente no es que sea autista, pero es muy callado, eh, tímido, introvertido, un gran músico eh, y de alguna manera, no sé, yo creo que debe ser muy duro crecer en un sándwich entre yo y mi hermano mayor, que es, mejor dicho, o sea, si yo les parezco una moto, esto es como una cuatrimoto. Sí. Entonces, sí, ese es Bernie. Lo quiero, tengo una relación muy bonita y de silencios muy, muy bonitos a los que él me ha acostumbrado. Qué bonito eso del silencio. Mira que tal vez lo has leído, pero si no, te lo quisiera recomendar. Este libro lo leí hace poco, se llama El silencio en la era del ruido, de, ¿Qué nota? de un escritor que se llama Erling Kick. Buenísimo. Es un libro que te recomiendo mucho y como que tiene unas lecciones muy... Él intenta explicar el silencio en 33 preguntas. Y, y, Ay, qué y, nota, ya y, lo quiero. y lo empieza a escribir porque sus hijas le dicen que por qué es tan loco, porque quiere hablar del silencio. Y resulta que él hace una expedición cruzando todo el polo sur de lado a lado, 56 días, y se queda sin radio, se queda incomunicado, en el lugar más silente del mundo. O sea, imagínate un polo que suena, el viento, y sale. Entonces, te lo recomiendo muchísimo ahora que hablas del silencio, me parece un libro que de pronto quería, pues, que paradójico yo recomendándote un libro, pero sé que te va a gustar, sé que te va a... Oh, qué berraquera, qué delicia. Eso es cuando uno realmente empieza a trabar amistades con alguien. Claro que sí, ojalá que sí, yo dichoso. Y te muestro este otro personaje, ¿lo conoces? ¿Te suena? Pues yo creo que esa es como Catherine Hepburn. Es que no sé quién es ella. Sí, pues es como el personaje de Madame Bovary, Es que es la la película, película. claro, obvio. Sí, bueno, es que yo creo que yo no he visto esa película. Yo leí el libro, pero sí.
Uf, Madame Bovary, es que yo me llamo señorita Bovary porque desde que yo leí Madame Bovary y muchas entrevistas que además le hacían a Flaubert, Flaubert siempre mamaba gallo cuando le preguntaban que quién era Madame Bovary, él decía Madame Bovary, c'est moi, Madame Bovary soy yo. Ujú. Eh, y era un poco como un guiño a decir, el que se aburre tremendamente soy yo, el que se quiere matar soy yo, ¿no? Como, cuando yo leí esa historia, que quienes no la hayan leído, pues eso sí, mejor dicho, más que recomendada, eh, yo me di cuenta de que uno fácilmente podía llegar a convertirse en Madame Bovary si deja que se lo coma la vida de esa manera, ¿no? Como que es una mujer casada con un tipo por conveniencia y luego empieza a tener 200.000 amantes, pero si quiere seguir casada con el tipo por conveniencia, pero el tipo se está quebrando, o sea, es como que todo se le convierte en un desastre y básicamente se convierte en un desastre porque ella cree que todo el mundo es una marioneta, ¿no? Entonces yo me puse señorita Ujú. Bovary en las redes porque yo además, digamos que también comulgaba muchísimo como con ese hastío, con ese aburrimiento de esa mujer, ¿no? Eh, que pues fue hace un siglo, pero igual es como si fuera ayer. Sí, Las claro. mujeres a veces aceptan unas vidas muy resignadas Sí, y total. fuera de eso se vuelven además calculadoras y malas, porque lo que pasa también con Madame Bovary es que la vieja es una loca de amarrar. Sí, yo también soy un poquito una loca de amarrar, pero afortunadamente soy Mademoiselle Bovary, Ok. señorita Bovary, y no Madame Bovary, porque no me casé. Eso es bien interesante en el libro. Ni hablemos de eso acá, Sí, porque eso es sí, muy sí, sí. chévere en el libro. De leer, claro. Pero soy Y, una novia fugitiva a mucho honor. ok, ok. El último personaje, creo yo que el más importante, ¿quién será? ¿Quién será? Esa es Margarita Posada bajo la lente de una de las fotógrafas más talentosas que tiene este país, que se llama Alejandra Quintero. Brutal. El trabajo de ella es Amiga increíble. entrañable. Mm, ya se me están cayendo los cachetes así. ¿No, no te pasa que uno siente como que se quedó? Es que yo no sé cuántos años tienes tú, pero a partir de los 40 yo les cuento, si hay gente mayor de 40 aquí, que uno empieza a creer que uno se quedó como en una edad, pero es muy inconsciente. Entonces uno, por ejemplo, va a cine y ve una película y está como súper, digamos que metido o compenetrado con la historia de la gente que cree que es de su edad, pero de pronto se da cuenta de que los actores que hacen de los papás son los que tienen la edad de uno. Claro. eh, yo siempre le, yo siempre digo que yo me quedé como en los 20, sí, como en los 28, como en los 29. Y no más. Y Y ahora no, ahora con más conciencia, pues evidentemente me gusta envejecer y me gusta envejecer bien. Y cuando veo a esas mujeres que envejecieron bien, me gusta. El otro día vi esa película en Netflix que es con Sofía Loren, tiene como ah, 91 años y pues claro, se nota un resto, sí, la boca así súper llena. Igual me parece un mujerón y estoy segura de que, pues, mejor dicho, me parece divina y me parece una gran actriz y me encantó la película y todo, pero como que no hay nada más bonito que envejecer con dignidad, ¿no? Ahora yo, por ejemplo, me puse Botox acá, sí, me pongo regularmente a veces, porque yo frunzo el ceño desde chiquita, pon la portada en mi libro en la sí, cámara y sí, sí, verás, sí. esa soy yo frunziendo el ceño a los, no sé, 5 años, Además que esa pero foto yo sí es creo es muy que bonita. Esta portada me parece una foto muy linda. Aparte que es una foto muy linda tuya, el trabajo de romperla. sí, eso lo hizo Lucho Correa. Lucho Correa es un gran diseñador, uno de los diseñadores más famosos de miles de cosas de campañas en Colombia. Me lo encontré un día entrando al Transmilenio y le dije que iba a sacar un libro y me dijo, yo te hago la portada. Y le dije, pues yo le pregunto a Planeta si tiene plata para hacerla y me dijo, no, no, yo te la hago gratis. Pues porque es un tipo, ¿sabes? Que hace como Sí, campañas gigantes y todo. Y me pareció divino lo que hizo porque al principio me mostró otra que tenía como cruces en toda la playa. Yo fui la que le entregó esa foto y le dije, yo quiero que la portada sea con esa foto, pero haz lo que quieras. Pero después cuando me pasó esto fue como, Dios mío, es que es exactamente lo que uno hace cuando sufre un trastorno mental y es que uno mismo se hace la vida a cuadritos. claro, literal.
Mira que hablando pues de todo este tema, hay una frase que me retumbó bastante de una entrevista que te hacen y es, no es lo mismo querer matarse que no querer estar vivo. Mm. Pues eso sí, se lo doy el crédito a Ricardo Aponte, mi Ujú. psiquiatra, que es un gran psiquiatra. Por ahí estaba leyendo comentarios, alguien preguntaba que si uno podía sobrepasar la depresión sin terapia. Yo creo que no. Lo que pasa es que hay diferentes modos de terapia. Para alguien puede ser la orinoterapia, para otra persona puede ser hacer yoga, para hacer la cabeza, comprar un perro, tener un hijo. O sea, hay tantas maneras de terapia como personas en el mundo. Pero digamos que yo sí creo firmemente en la terapia psiquiátrica. eh, y fue Ricardo el que alguna vez cuando le dije, ya, es que de verdad me voy a matar, me dijo, me voy a matar. Le dije, me voy a matar, pero es que es muy difícil matarse. Me Sí, dijo, claro. ah, bueno, ahí tienes, ahí te das cuenta de que querer no existir no es igual que matarse. Sí, No, claro. no, no es, ¿no? Y acepta ese no existir. Entonces, ya, quédate en la casa, deja de pensar que tú tienes un spotlight y que todo el mundo está mirando si Margarita salió o no salió, si fue al trabajo o no fue al trabajo, si lo perdió o no perdió, si abortó o no abortó, si se casó, si no se casó. Es como, no, no todo el mundo está pendiente de lo que está haciendo Margarita. O sea, yo creo que también esta enfermedad tiene que ver con un ombliguismo muy importante. Sí. Y la mejor manera, y ahí lo digo también en mi libro, de salir de uno mismo es ayudar a otra persona, como uno pueda. A veces no son actos heroicos, ni gigantes, ni de aplaudir. Pero si yo estoy aquí entre la cama sintiéndome miserable porque pobrecito yo salgo a comprarle un croissant a un venezolano y me siento a comérmelo ahí con él en la esquina y se me quita la huevonada. A mí me pareció muy lindo viendo tu Instagram, una historia que subiste alguna vez de un señor como un soprano o bueno, no sé cómo se le dirá, cantando Ah, pero frente a tu sí, no, casa. eso fue muy casual. Estaba paseando a Primo y apareció este hombre como cuando empezaron las serenatas en la pandemia. Y me pareció que cantaba divino. Después lo entrevistó Gustavo Gómez y por ahí me escribió, pues porque es que además, de hecho estaba leyendo, estoy de jurado del premio Gao, que es Sí. el premio de periodismo, Ujú. y leí un artículo increíble que hicieron en Vice sobre lo difícil que es ser músico en Venezuela y sobre la cantidad de músicos increíbles que han tenido que emigrar, que no tienen con qué comer ni con qué vivir. A propósito ya como de todo este rulo que estamos echando tú y yo. Que está buenísimo, ¿no? Está chévere. Mm. Sí, Yo estaba un poco nervioso, la verdad, porque te cuento de pronto un poco del espacio. A mí me gusta escribir desde hace mucho tiempo y creo que durante muchos años tuve pavor de si yo ponía una frase que dijera lo que fuera, mi mamá iba a decir, ven, pero ¿por qué estás así? Yo tengo nomás 32 años. Mi mamá es gran seguidora de ti porque yo vivo solo, pero me quedé 2 meses al inicio de la pandemia con mis papás y me llevé un montón de libros, entre ellos el tuyo, para releerlo, para tomar notas y me dijo, ven, préstamelo en una noche. Chao, lo sacó. Y yo cuando leí tu libro la primera vez, estaba viajando en Chinauta, estaba con mi familia, estaba con mi pareja de esa época, bueno, con mi expareja, y me pasó algo y es que gracias a todo lo que me hizo pensar tu libro, logré escribirle a mi abuela, que nunca le había podido escribir algo que realmente yo sintiera desde el corazón, no desde la ausencia, no desde el dolor, no desde él se fue y ya no la voy a ver, sino desde otra forma más linda. Hay un fragmento que escribo al final de ese texto que fue como empezó la idea de Alejo el Conejo, y es como espero que en el cielo tengan lápiz y papel para escribirnos más seguido. Y eso a mí me pareció muy lindo de tu libro y para mí es un honor tenerte hoy acá por lo que significa esa valentía que tú tuviste de escribir ese libro y de lo mucho que estoy seguro ha ayudado a otras personas leerlo. Digamos que con eso quisiera preguntarte. es que yo creo que todos los libros son de autoayuda excepto los de autoayuda, como Total, dice Joaquín Sabina. total. Y yo creo que al final lo que pretendemos quienes nos abocamos a escribir y no podemos evitarlo
es sencillamente conmover otras cabecitas y otros corazones como nos hemos conmovido nosotros con la lectura de otros autores. Tú, por ejemplo, desde esa experiencia que tienes de escribir 3 libros, de trabajar en N medios, en escribir durante toda tu vida, ¿qué consejo le puedes dar por ahí al que esté pensando en, oiga, quiero un día, y no por publicar, sino porque quiero hacerlo, pero digamos como en mi caso me daba pavor escribir y me daba pavor que la gente dijera, ay, pobrecito, está triste, o pobrecito, está deprimido, o pobrecito está yendo a terapia, porque en ese momento a mí me congelaba literalmente el hecho de qué iba a pensar la gente. Por eso un día, cuando le escribí eso a mi abuela en una servilleta, en una libretica así como estas, donde hice toda la entrevista contigo, dibujé el leitmotiv del conejo, que es el que está en mi perfil, y pues empecé a utilizarlo como un canal para empezar a escribir y en un año he crecido 103.000 seguidores, pero porque de una u otra forma siento que ese contenido ha conectado con la gente, pero estoy seguro que hay mucha gente que tiene miedo de escribir y me gustaría como que tú les hablaras, utilizaras este canal para hablar un poco con eso, con esa gente que tiene miedo de hacerlo y no solo de escribir, de hacer muchas cosas que pueden apasionarles. Pues es que mira, yo creo que escribir tiene como digamos que estancias. Una que es escribir con fines terapéuticos, que es como ejercicios que uno hace para una terapia, y otra que es escribir literatura, escribir, ¿viste? Que es decir, como que va un poco más allá de querido diario o listas de terapéuticas. Yo creo que lo único que lo convierte a uno en un verdadero escritor es la avidez de lectura. Yo no, pues, no conozco el primer escritor que no lea. Eso es como lo básico. Eh, para quienes quieren escribir, pues es que yo creo que yo tengo yo escribí una columna muy linda a propósito de eso. De hecho, escribí como 3 o 4 columnas, pero después lo dejé. No sé si lo retome, porque estaba como ocupada con muchas cosas en el tiempo. Y se llama, es que se llamaba, es que allá hasta se me olvidó, pero bueno, busquen Dios no es bueno en el tiempo o busquen Margarita Posada columnas y van a encontrar una que habla precisamente de eso, del hacer, del oficio, de cómo, digamos que la escritura es una cosa tan como de mindfulness como la música, es como poner una letra con otra, volver una palabra, juntar una palabra con la otra, juntar una oración. Es decir, como que yo no puedo quedarme toda la vida diciendo me quiero ganar mi nombre. Sí, claro. Yo tengo que coger los deditos y así sea con estos dos hacer así, o coger una libreta y empezar a garabatear, Empezar a hacerlo. ¿no? Eh, y yo creo que es la práctica la que hace a cualquier maestro en cualquier profesión, en cualquier oficio, es sencillamente hacerlo todos los días. eh, pero además es hacerlo porque realmente es lo que tú sientes que es tu propósito de vida. Es lo que quieres hacer. Porque es que quiero ser famoso, no, pues para ser famoso hay miles de maneras. Vuélvete Instagramer, hace, sé youtuber, o sea, como que hay miles de maneras, pero es que de verdad que una de las maneras más ridículas, en mi opinión, para querer ser famoso es escribir. Primero porque escribir es difícil y duele como un putas. Sí. Y segundo porque es como un caso entre mil que se vuelven famosos. Entonces, pues no, ahí sí esa plática perdió. Si lo que quieren es reconocimiento, no se vuelvan escritores. Ese por ahí no Eso, es, por ahí no es. exacto. Y ya acabaste el fin del Océano Pacífico, que vi por ahí que lo estás leyendo. No, 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 yo leo súper despacio, leo varios libros, estoy leyendo ese, El fin del Océano Pacífico, de Tomás González, que está divino. Y me encantó una frase que leí hace nada que estaba leyendo que dice que, oye esto, que es mucho más grave y difícil ser, es más grave y difícil ser medio genio que genio completo.
Eso habla mucho de la gente que tiene trastornos mentales, porque todos nos creemos medio genios y en realidad lo que somos es la medianía, ¿sabes? Sí, sí, No total. eres ni tan genio, ni tan dramático, ni tan nada. Estoy leyendo también otro que se llama El Reino de Manuel Carrer. Manuel Carrer es un escritor francés que tiene unos libros fascinantes, pero este es bien particular porque habla desde cómo se edificó la Iglesia Católica o el cristianismo Sí, más sí, bien en sí. la Iglesia Católica, pero desde un punto de vista muy histórico y también hablando un poco como de la experiencia espiritual, pero es un libro histórico en realidad, es un libro histórico porque él no es religioso, ¿sí me entiendes? O sea, no es como que nos está mostrando que Jesucristo era Dios y no sé qué, sino cómo putas unos mancitos que eran unos pescadores dicen esto y tapan, pan, y de repente se edifica esta mierda, esta iglesia, y está todo el mundo convencido de que la Virgen y que no sé qué, bla, bla, bla. Como de ese poder Y que tiene. tampoco además es para denigrar de eso, sino que también digamos que trata de hacer una lectura mucho más ¿cómo se diría eso? Como una lectura muy poco sesgada sobre la experiencia espiritual que implica cualquier religión, ¿no? De hecho, creo que el siguiente se llama yoga, porque también él hizo yoga. Es una nota. Sí, qué bueno. Mira que de hecho vas a tener este separador que hice, diseñé, yo lo diseñé y escribí Divino. pues, algo, algo sobre esta frase que es leer te hace libre. Tal Para cual. para tu próximo libro te lo enviaré, luego te molesto con tu dirección para podértelo enviar y enviarte otro detallito ahí pequeño. Y Muchas pues gracias. y la verdad, para ya dejarte descansar, quería pues nada, muy contento de tenerte. Pero ven, mira, oye esto. Más Dime, silencio, espera. está rocando. Ay, pero es que cada vez que le quiero mostrar a alguien que está roncando, se calla. Se Es una calla. hueva. Él- ¿Qué? yo creo que él está más despierto que tú. Estaba soñando y todo. Ahorita estaba temblando así la cama. Pero bueno, perdóname por haberte interrumpido. Además que en todas las entrevistas que he visto tuyas, siempre está durmiendo, siempre está ahí echado. Muchísimo, sí. No, y los grandaneses son re tranquilos, son como muy Sí, son muy relax, tranquilos. mucho. Qué bueno, Margarita, pues la verdad muy feliz de tenerte. Yo pues igual guardaré la entrevista, estará ahí disponible para si la quieres compartir, lo que sea. Pero más allá de eso, pues muy feliz de poder estar contigo, de contarle pues a la gente de ti. Muy posiblemente la gran mayoría de personas que están acá y los que lo van a ver después te conocen o no, pero pues para mí es un regalo del destino tenerte hoy, poder hablar de un libro que personalmente me transformó digamos, como la manera de convivir con esa lucha tan difícil a veces que es la depresión y la terapia y tanta vaina que hay ahí de lado. Y nada, pues aquí Oye, siempre bienvenido. mira que alguien dice como que escucharlos me dejó muy tranquilo, ay, qué delicia, porque con esta época en la que uno ve Instagram y lo que pasa es que es horrible, Yo se te siente quería horrible y preguntar, se siente perdedor. yo ¿Qué? te quería preguntar si estás de acuerdo. Hacemos como un espacio para que la gente te haga preguntas porque han escrito mucho. Claro. Sí, lee las preguntas y contestamos así rápido, Alex. De una. Entonces, aquí abajito hay un botón con un signo de pregunta, las pueden dejar ahí. Espacio, Se un minuto. podría estar Mira. perdiendo la pregunta muy rápido. ¿Y Eh, por qué no vas leyendo a- todo lo que está en el timeline, Abel? O eso ya no. voy a hacer así. Voy a hacer así. Bueno, a que hablan que los relaje enormemente tu voz. Dicen que tu sonrisa debería curar el COVID. Divino, y eso que me falta un diente, los tengo torcidos, pero gracias. Vamos a ver qué más dicen acá. Dicen que el capítulo 11 está muy tremendo de tu libro. Ay, ¿y cuál es el capítulo 11? Empieza a leerlo, es el del equilibrio y la carrilera, ¿verdad? Yo Eh, intuyo. vamos, Sí. vamos a ver. Que yo ni me acuerdo, pero creo que es ese. Es muy lindo. El Sí, la verdad es que es capítulo hermoso. 11. Vamos ¿Qué dice? a ver, vamos a ver. Aquí el capítulo 11 dice, alrededor de la carrilera hay una maleza a la que llaman dormidera. Ya, Desde que estaba chiquita me maravillaba. Dime. es divino, sí. Ya, Es el de la carrilera, pero sí, cayó. sí.
ese capítulo es súper lindo, es súper lindo. Em, mira, aquí preguntan, ¿tomaste medicamentos y sufriste de insomnio durante, bueno, actualmente o Sí, antes? tomo medicamentos. Sigo tomando medicamentos, los menos posibles. No tomo medicamentos para el insomnio. Para el insomnio no hay mejor cura que la meditación y que el yoga. No creo o sea, no tomo ningún medicamento que genere dependencia. Ninguno, Ok, ninguno. Y se lo puse muy claro a mi psiquiatra. No, yo no quiero ni cosas que me duerman, ni que me atonten, ni que nada. Un antidepresivo el que pueda que no sea, digamos, como ni ansiolíticos ni esas cosas, pero evidentemente cuando la gente sufre de ansiedad, sí tiene que tomar ansiolíticos, ¿no? Y yo pues no debería estar hablando de medicamentos, pero lo que sí creo es que entre menos dependencias tenga una persona, mejor. Y aquí, más cuando, pues, cuando uno es como medio adicto. claro. Mira que, bueno, ahí haciendo un pequeño aviso parroquial, mi mamá te manda muchas gracias por aceptar mi entrevista y te manda un abrazo. Eh, Divina, muchas gracias. me pregunta Joana, bueno, por ahí está, Lisgon 22 es una ex compañera de la universidad y ella cambia su vida de una manera muy linda y se dedica al yoga. De hecho, hoy en día es maestra en yoga. No sé si sea maestra, no sé cómo se dice porque no lo practico. Y Ujú. pregunta, ¿qué papel ha jugado el yoga en tu vida y en tu proceso? Bueno, todo. Porque es que por ahí dicen, hay un dicho en inglés que es move a muscle, change a thought. Mueve un músculo, cambia un pensamiento. Tenemos que parar de pensar que la experiencia vital está por un lado lo espiritual y lo emocional y por el otro lo corporal. Para mí el yoga es una experiencia física, primeramente. Y esa experiencia física y ese movimiento de la energía física hace que la energía mental y la emocional cambie. Para mí el yoga es todo. Mis maestras de yoga las amo. Mónica Young, Vanessa Woodcock, eh, y mi mamá, que fue la primera que me puso a hacer yoga. Perdón que me estoy comiendo una almendra. Tranquila. Mm, Me preguntan y creo también, mucho, ¿sabes qué? Me gusta dime. mucho que las maestras de yoga, me gusta mucho que las maestras de yoga Ujú. mm, y en general como ese tipo de personas que hacen prácticas así que cambian su vida, son personas tremendamente espirituales. Mm, Me pegó mucho esa frase que creo que fue David Bowie que le dijo, y es que la gente religiosa no quiere irse al infierno, en cambio la gente espiritual ya fue al infierno y volvió y no tiene planeado volver y por eso practica esas cosas, ¿no? Qué bonito. Yo creo que eso es lo que pasa con los maestros de yoga, es como que entre más locos y más, digamos que vividos y andados sean, más fantásticos son y más generosos son con sus Sus adeptos, estudiantes. perdona, con sus estudiantes, sí, con sus pupilos. Sí, ok. Mira que alguien preguntó, no lo puse en la caja de comentarios porque te tapa la cara, pero la pregunta era más o menos como, ¿qué le puedes decir a una persona que está empezando la terapia, que lleva 1 o 2 sesiones o que tiene miedo de atreverse a siquiera ir a tratarse? No, que eso es una obligación, como es una obligación ir al médico porque a uno le dio un glaucoma y va al optómetra, o sea, no, eso es una obligación, hay que tener paciencia, hay que tener paciencia con la medicación. Y otra cosa es que no juzguen a los psiquiatras ni a los médicos que los están viendo porque uno a veces es muy arrogante, ¿no? Entonces, a este no sirve para un culo. Pero es sencillamente porque uno no tiene ni idea cómo funciona la terapia. Entonces, como uno no sabe, entonces es como si uno dijera que el piloto del avión es un pendejo porque uno no sabe cómo manejar el avión. O sea, hay que dejarlos manejar el avión. Y uno de repente, sin saberlo, un día está yendo, no sé, hacia el psiquiatra, como me pasó un día, y cuando llegué le dije como, venía caminando tratando de hacer una lista de todo el drama que te iba a decir y de pronto me di cuenta que estoy bien. Ok, Los psiquiatras siempre ayudan, buenos, malos o regulares, tímidos, habladores o no habladores, es como que
sí necesita uno hacer un clic y tener como una conexión, pero de todas maneras, incluso cuando no hay esa conexión y uno está en la mala, uno tiene que dejarse ayudar de que aparezca en su vida. Además que a mí me parece tremendo la labor de un psiquiatra. Acabas de hacer una pregunta, perdóname, pero es que me encanta. ¿Qué hace uno si siente que la terapia no le sirve? Es que ahí está el punto, es que sentir que sirve o que no sirve no es un medidor de nada, Ok. porque es que ellos saben lo que están haciendo, es que estudiaron más de, no sé, 15 años. Es muy También. arrogante la parte nuestra desde los pacientes, porque es que cuando tú vas a donde un neurólogo, tú le haces caso al neurólogo. Entonces yo creo que uno lo que tiene que hacer es tener paciencia, hacer la terapia en lo que pueda, y cuando evidentemente después de 2 meses se da cuenta de que de verdad no funciona, pues tratar de cambiarla. Sí, claro, pero Y darle un tiempo. también darle tiempo. Además que me parece una profesión tremenda porque hay una caricatura de Kino que me parece muy, muy chistosa y como que le pregunta a Mafalda a alguien, no, alguien le pregunta a Mafalda como, ¿cómo te encuentras? Y le dice como, llevo 20 años en lo mismo. Y como que una persona como tú, un ser humano de carne y hueso, tenga esa capacidad de escucharte, de ver las cosas de una, como en este libro de Juan, el de La depresión no existe, él dice algo que me parece muy bonito y es que la terapia básicamente es lo que te ayuda a entender y a comprender mucho mejor cómo convivir con la depresión, cómo tener mejores herramientas para que de una u otra forma tu vida sea sana, independientemente de las recaídas, independientemente de que te vas a sentir de Sí, pronto una es que no es semana. para que se te quite todo, es para que aprendas a pilotearte. Exacto. Mira que por acá estaba mi hermana, más arriba preguntó, hizo una pregunta que me parece tremenda también, y es, ¿tú qué piensas de, por ejemplo, si los niños desde el colegio, así como te dan educación sexual, que muy poco la dan en este país, también le deberían dar como unas clases de orientación mental, de orientación psicológica, de orientación psiquiátrica? ¿Crees que eso Pues yo creo que debería? existen, o sea, en mi colegio existían, se llamaban educación cívica y había otra que se llamaba como, es que no me acuerdo cuál era el nombre, pero era mucho, tenía que ver mucho con eso. Eh, y creo que es fundamental, es es como expresarse mejor, pero yo también creo que al final el arte es como la salida más bonita para todo en términos de la miseria humana. Aquí preguntan si en algún momento tuviste, como en ese proceso, como tuviste miedo de recibir algún diagnóstico de tu terapia, que definitivamente te dieran como que no sé si eso Ah, pasa no, tanto. claro, total. Pues es que además no solamente tuve miedo, sino que yo pongo ahí también en el libro, ¿no? Es como que uno además quiere darse moralita cula, la llamo yo, pensando, entonces como, no, pero es que este es esquizofrénico, entonces este está más grave que yo, o a este le dan esto, entonces más grave que yo, pero es que este trastorno más grave que... No, un trastorno mental es un trastorno mental y uno no puede compararlo con el de ninguna otra persona, ni lo que toma con lo que toma otra persona, o sea, compararse con otros es fatal. Eh, entonces yo hoy en día, lo que te decía, es así como también, yo creo que yo ni siquiera le preguntaba a los psiquiatras cómo describen mi trastorno. Yo intuyo que es bipolar depresivo o algo así, pero es que yo también creo que debe haber cualquier cantidad, o sea, podría haber cualquier cantidad de apellidos en todos los trastornos, ¿sí me Es verdad. entiendes? Entonces, no Además, sé. si uno midiera como en grados de tristeza, entonces solo una persona en el mundo podría estar triste. Y es el que más esté triste de todos, porque de una u otra forma a mí me puede entristecer, no sé, quedarme sin trabajo. Pero no estamos hablando de tristeza, no, ojo, No, estamos hablando de depresión. no. ¿Sabes por qué lo decía? Porque en el libro tuyo y en el de Juan, de una u otra forma, los dos hablan mucho de esa diferencia, como no equivocarse y tenerlo muy claro antes de cometer una locura como automedicarse, por ejemplo.
Y los psiquiatras también, y uno como paciente no permitir que un psiquiatra lo medique después de media hora de sesión y entonces ya decidiste que yo tengo que tomar esto. No. No, busquen también, y en eso sí creo que uno tiene que ser muy selectivo, psiquiatras a los que uno les puede decir como, mire, yo soy adicta, no me dé no sé qué, o mire, yo no quiero tomar en lo posible la menor cantidad posible de medicamentos, pero pues le voy a hacer caso. Y los médicos tienen que ponerse la mano en el corazón y empezar a pensar si de verdad es así de fácil medicar a alguien como que en 15 minutos te vieron y ya, tómese esto porque es que lo que hay que hacer es evitar el dolor y ya. Puede estar truncando, por ejemplo, un proceso de un duelo, en donde lo que la persona necesita es hacer una terapia y ya, y atravesar el duelo, ¿no? Entonces, pues, Mi- pero bueno, ni idea, esos son temas médicos y cualquier cosa que yo diga acá es como una opinión, ¿no? ¿Cómo has vivido? Y aunque ya lo respondiste en parte, ya has vivido, creo, una cuarentena hace mucho tiempo en tu vida, en todo lo que te pasó, en todo lo que has transitado conviviendo con la depresión. Pero si hay Mm. alguien que hoy, así como muchos se deben sentir, como tú te sentiste en ese momento, ahogado, aprisionado como por esa falta de todo, porque tú misma lo dices, la depresión es tenerlo todo y que de una u otra forma no tengas absolutamente nada y tengas como un cáncer en la voluntad de seguir viviendo. ¿Qué podrías Es decirle a querer esas y no personas poder, que es en lo este mismo momento que están? ¿Ah? ¿Qué les digo? No, pues nada, que es que finalmente, o sea, volvamos a lo mismo. A veces uno no decide sobre la química. Yo no creo que exista nada más espiritual ni emocional que la química del cuerpo. Y evidentemente esta situación pues genera unas alteraciones. Mm, y lo pone a uno en ese plano de lo que yo te decía, que es como dejemos de venderle a la idea a los seres humanos desde que son unas piturrias de que es que querer es poder. Es que si yo quiero puedo, no es verdad, no es verdad. Y es negativo en muchos sentidos, porque entonces yo hago lo que se me da la gana y no, No es así, pues ahí nos están mostrando la naturaleza que no. que no es así, no es Lo como que que tú decías también, y como que también hay una cantidad de gente que huye de sí misma porque no sabe en últimas estar en soledad con ella misma. convivir con uno mismo, sí, que es muy complicado, muy, y siento que pues todo lo que está pasando es una lección de eso, ¿no? De enfrentarse un poco a uno mismo y no puede tapar absolutamente con nada, Mm. sino hay que llenarlas de uno mismo. Sí. Bueno, hagamos una última pregunta y ya, porque me toca sacar a primo. No, tranqui, no te preocupes. Mira, Ya, ay, tan divino. Ay, aparte está todo, así se acuesta el papá, despernacado. así igualito. Mira que Y ahorita hay una pregunta y un comentario, no me lo envían por acá, pero me lo envía mi mejor amiga porque me dice que no la está dejando enviarlo. Y es que con mi mejor amiga nos pasó algo y es que de una u otra forma yo escribí una frase dedicándosela a ella y es, somos las personas que ayudamos a brillar. Sí. ¿Qué sientes tú sí. sobre cómo ese proceso que tú has tenido que vivir de una u otra forma ayuda a otras personas? O si en verdad sí sirve ayudar a los demás o no tiene sentido hacerlo. ¿Tú cómo lo ves? Total. No, yo no creo que exista ningún otro sentido en la vida de un ser humano que comulgar con otro ser humano y que compadecerse de otro ser humano y como interrelacionarse y ayudarse entre seres humanos. Ese es ese es el sentido de mi vida. Ahora, brillar, no sé. A mí ya no me interesa tanto el brillo, te lo digo Ujú. sinceramente. Sí, sí, claro. A mí lo que me interesa es respirar y ya. Ok. O sea, a mí eso de brillar y ser una estrella y triunfar Ajá. y el éxito, ¿no? Para mí el éxito es un supermercado paisa en el que me tocó vivir, viví 15 días, también está narrado dentro del libro, Sí. eh, y yo ya no compro ninguna de esas ideas.
Entonces, sí, conmigo no cuenten para nada de eso. Conmigo cuenten para aprender a estar Ok, y a aceptar que es lo que hay y se hace lo que hay con lo que hay, ya. de acuerdo. Pero a mí ya, ¿ustedes se han visto Pinky Cerebro, el Sí. cartoon? Ujú. Donde uno de los ratones quiere dominar el mundo y el otro no El entiende otro. nada. Bueno, yo ya cada vez quiero ser más Pinky, o sea, a mí, por favor, aléjenme de personas que quieran dominar el mundo, no me interesa, Ajá. o sea, ni fu ni fa, pero realmente yo ya no estoy en ese plan. Y evidentemente creo que también tiene que ver con la edad. Sí, claramente, claramente. Pues nada, Margarita, muchísimas gracias. Te dejo ir a sacar a Primo. Estaré molestándote para enviarte ese pequeño detalle. Y nada, pues muy feliz de tenerte acá, desearte una excelente noche y que ojalá, por ahí dicen que ojalá pronto puedas reunirte con la gente, firmar sus libros. Por ahí están varios como muy Mm, preocupados porque en algún momento se puedan ver. Yo amaría que algún día este libro esté firmado por ti. Eso lo amaría mucho. Va a estar en blanco todavía. divinos, claro que sí, claro que sí. Muchas gracias a todos por haber estado aquí conversando, oyendo esta lora. eh, y a ti por prestarme a tu audiencia, porque a mí todavía me sigue sobrecogiendo que haya tres personas parándole a uno. Bueno, No, es muy bonito. ya, Es ya. muy bonito. El que solo le retumbe a una, eso ya es un montón de oro para este espacio y que tú estés acá es maravilloso. Te agradezco mucho y nada, te deseo una gran noche y mándale un abrazo ahí a Primo, bien Un grande. abrazo a ti, a tu mamá, a tu hermana y a toda la gente que estuvo por acá. Me encantó conocerte así sea virtualmente, ojalá sea en persona luego. Lo mismo digo yo. Seguro que sí. Un abrazote. Un abrazo para ti, cuídate mucho. Chao.